Entonces hoy vamos a ver una pregunta muy extraña. ¿Cómo son las células? Y entonces, ¿cuáles son esas funciones de las células? Una pregunta muy compleja a veces de responder. ¿Cómo son unas células? Vean, allá algunos tipos de células. Son diferentísimas, ¿no? Son dibujos. Vamos a tratar de ver fotos también. Y lo más importante, ¿cuáles son sus funciones? Entonces veamos, por ejemplo, si yo, algo de lo que vamos a ver en algún momento en el laboratorio, esto es una hoja de una planta, pero en forma transversal. O sea, ustedes ven la hoja, ¿verdad? La ponemos de medio lado y hacemos un corte. Y entonces ahí pueden ver todas estas estructuras que vemos aquí son células. Vean que hay diferentes formas. Vean esta que es como un rectángulo, mientras que esta es un rectángulo acostado y este es como un círculo. Y veamos estas que son como una escalera. O sea, hay diferentes formas, inclusive vea estas, son pequeñitas. Y aquí hay una muy rara, como con unas estrías. Hay unas que están vacías, otras que tienen unas bolitas, otras que tienen unas bolitas grandotas, ¿verdad? Bueno, todo eso tiene una explicación de por qué está ahí y por qué es así. Esa es la idea de esta presentación, entender ese concepto. O veamos, por ejemplo, un ganglio vegetativo simpático. Esto es sistema nervioso, ¿verdad? Donde puedo ver las neuronas, las ganglionares, las satélites, que son estas chiquititas, que están unidas a las ganglionares, las células alargadas, que se llaman fibroblastos. Por ejemplo, vamos a ver, este es un fibroblasto, que es alargado. Este es otro fibroblasto, que es alargado. Las chiquititas redondas, como esta, se llaman células satélite, y las grandes rosadas se llaman neuronas ganglionares, y ahí cada una de ellas tiene su función específica dentro de este ganglio vegetativo, que es parte del sistema nervioso, ¿verdad? Un ganglio es una estructura donde hay una acumulación de neuronas, en este caso de diferentes tipos, ¿verdad? Inclusive estos fibroblastos, vea qué interesante, son células de la piel, pero también forman parte del sistema nervioso. Es decir, unas células que forman parte de la piel pueden formar parte del sistema nervioso. Esa es una conexión muy interesante histológica. No voy a entrar en detalles porque este curso no va para eso, pero ahí está. Histológicamente hay una relación. Fisiológicamente también, por supuesto. Entonces, ¿cómo son las células? Y yo les puedo decir, bueno, no son de ninguna forma. La forma va a depender de qué haga la célula. Dependiendo de cuál es la función, así va a ser la forma. Entonces, cuando ustedes ven, mediante el método desarrollado por Camilo Golgi, quien compartió el premio Nobel con Santiago Ramón y Cajal, Golgi, que era un italiano, desarrolló un método para teñir las células del sistema nervioso, y este método, veámoslo aquí, y esas neuronas son alargadas y tienen una parte central más gruesa, y vea que están conectadas entre sí mediante como ramas, prolongaciones, y entonces forman una red, y esa red sirve para mandar mensajes. Y esto el ser humano lo copió y así nació Internet. Y esto el ser humano lo copió y quitamos los cables, pero funciona igual, y así funcionan las redes de celulares, de la telefonía celular. Y el humano copió esto con cables y así funcionan las redes de distribución eléctrica. Entonces, la neurona tiene esa forma porque tiene que pasar electricidad, o sea, una señal, y entonces por eso forman como esta red, se llama un plexo. O veamos, por ejemplo, una célula hepática, un hepatocito, y veámoslo al microscopio, una foto. Y entonces quiero que vean que el hepatocito tiene en esta región de aquí, y ahí pueden ver que en la manita hay algo escondido, ¿verdad? O sea, pero si hacen clic algo van a encontrar,
vean que hay una región del hepatocito que es plana, ¿la ven? Esta parte, esta membrana es aplanada, pero esta otra membrana no, esta membrana tiene estos pliegues. Y esos pliegues son importantísimos porque se llaman microvellosidades. Son como dedos. Que en el microscopio, no sé si logran ver esta región, vean aquí esta línea, que se ve como muy bien definida, como más oscura. Eso se da precisamente por estos pliegues que definen mejor. Por ejemplo, vean, esta zona aquí no se define igual, esta membrana, a como se define, por ejemplo, esta membrana aquí, o esta membrana aquí, o esta membrana aquí. ¿A qué se debe eso? A que no siempre las membranas de una célula del hígado, un hepatocito, son planas, sino que a veces tienen estas, digamos, prolongaciones o microvellosidades. ¿Y para qué sirven estas microvellosidades? Para absorber. Es decir, donde hay una célula con microvellosidades, hay absorción de sustancias. Y esa es una de las funciones que tiene el hígado, absorbe sustancias. Almacena y absorbe sustancias. Tiene un montón de funciones, pero digamos que una es esa. Y entonces por aquí quiero que vean una fotografía de cerca de esas microvellosidades que se pueden observar aquí. No sé si lo logran ver. Esto. ¿Verdad? Eso es especialmente, por ejemplo, en otras células como las que forman parte del intestino, el estómago, o sea, todo lo que son tubo digestivo, los enterocitos, ¿verdad? Ahí podemos ver esas, ven que son como rugosidades. Pensemos como la cabeza de un fósforo. Y como ojo, por ejemplo, esas microvellosidades son inclusive hasta una marca o una señal de una patología. Vea, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, cómo hay una atrofia de estas estructuras para absorber. Entonces, la persona celíaca no absorbe igual las sustancias del intestino y al no absorberlas correctamente se produce acumulación de ciertas sustancias que producen un síndrome de irritación en el intestino que lleva a la enfermedad celíaca, ¿verdad? Que puede ser, bueno, hay diferentes grados dependiendo de qué tan compleja sea la patología y el daño, pero es un daño a nivel del epitelio, o sea, de las células que forman estas cavidades o este tubo digestivo. O veamos, por ejemplo, esos son glóbulos rojos. Ve que tienen esa forma como una ficha, como una moneda. Nosotros vamos a ver sangre y eso es algo de lo que vamos a ver. ¿Y por qué el glóbulo rojo tiene forma como de disco bicóncavo? Porque precisamente es la forma más práctica de meter en un tubo células que se encargan de transportar sustancias. Yo puedo meter en un tubo más células en forma de moneda que si tuviera una forma de cubo o que fueran esféricas. O sea, si yo acomodo células de diferente tamaño y diferente forma en un tubo, la mejor manera de meter más es cuando tienen forma de moneda. Métese 10 bolitas en la bolsa y métese 10 monedas. A eso me refiero. ¿Ok? O veamos, por ejemplo, un espermio. No espermatozoide. Espermatozoide solo se aplica al humano. El nombre correcto de este tipo de células es espermio, que es una cabeza con cola, porque tiene que nadar hasta donde está el óvulo y llevar el material genético para formar un organismo. Y quiero que vean cómo en diferentes organismos como tortugas, aves, anfibios, peces, el anfioxo, que es un bicho extraño que parece como una anguila. Vean como todos los espermatozoides tienen eso, una cabeza con cola. Y esta es la que hace un espermatozoide, llegar a donde está el óvulo. Bueno, interesante, porque vean que no llega uno, llega un montón.
entra el primero, y el primero es el que forma a un organismo nuevo. Si este es el humano, este es el óvulo humano y el espermatozoide humano. O sea, ahí ya se formó un bebé. Pero vea que el óvulo no puede dejar que entren otros más. Después voy a explicar cómo hace el óvulo para que no entren más, porque vea que llegan más. Pero solo uno entra. O veamos, por ejemplo, en esta foto, obviamente ha sido mejorada mediante color digital. Veamos las bacterias. Esto es bacterias, estos verdes son bacterias. Y eso se llama un macrófago, que es una célula del sistema inmune, que vea que tiene como tentáculos. ¿Qué está tratando? De agarrar todos esos macrófagos que son que me enferman y se los come. Eso es lo que hace el sistema inmune. Tiene células especiales que atacan y se comen y destruyen células que nos extrañas. O veamos, por ejemplo, aquí un epitelio plano, que el epitelio es un grupo de células que forman, en este caso, como una pared, ¿verdad? Una división entre una parte, que puede ser, por ejemplo, el intestino, o la piel, y un órgano. O sea, forman como una capa de división, ¿verdad? O de protección, si usted lo quiere ver ahí. Forma el límite entre una estructura y otro organismo. Y vea, por ejemplo, otro tipo de epitelio que se llama epitelio columnar simple. Porque las células forman como columnas. Ahora, ¿quién se atreve a decirme más o menos, bateando, digo yo, no, bateando no, ¿quién tiene la suficiente capacidad de observación para decirme qué creen ustedes que hace que este tejido, cuál función tiene? Vamos a ver si están poniendo atención y si están entendiendo la clase. Me puede decir, no sé, profe, no tengo idea qué hay que ver. O alguien que me diga, sí, ahí ya lo estoy viendo. Tal vez como absorber, profe, ¿Por qué? por la parte de arriba que no es plana, digamos. Ok, exactamente. Estas regiones, si ustedes se fijan, tienen microvellosidades. Entonces, el epitelio columnar simple puede tener la función de absorción. Y en este caso, vean que este dominio apical, o sea, de la punta, hay microvellosidades que transportan sustancias, como por ejemplo en la trompa del útero, o microvellosidades que aumentan la superficie de absorción, como el digestivo o la vesícula biliar. Este tipo de epitelio está en esas regiones, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que es para una persona que tiene un microscopio y que está viendo células, ver la forma de las células, porque la forma, ya cuando usted conoce un poquito, puede ver la función. Tal vez no todo el mundo lo vio, porque se trata de ir poco a poco. Hay que irse entrenando. Desgraciadamente, este no es un curso de histología, ¿ok? Pero si usted ve la forma de una célula, usted puede sacar la función, como acaban de hacer en este momento, ¿verdad? Ahora, eso significa que la forma está determinada por la función. Pero hay algunos aspectos que pueden determinar también la forma. Por ejemplo, si esa célula está rodeada de una pared. Si esa célula está rodeada de otras células que la comprimen. Si esas células en el interior son muy líquidas o muy viscosas. Si a esa célula le está entrando, le está saliendo agua. Y el tipo de esqueleto celular. Si es un esqueleto lleno de fibras gruesas o de fibras delgadas. Todo eso al final suma para la forma. La función determina la forma, sí, pero hay otros factores como la presencia de pared, como la tensión con las células vecinas, como la viscosidad interna, como la ósmosis, o el movimiento de agua. Y con respecto al tamaño, el tamaño de una célula también es variable. En principio son pequeñitas, ¿ok? Pero un huevo de avestruz es una célula, igual que un huevo de gallina. Usted las puede ver a simple vista. Y si usted agarra su mano con el celular y pone el zoom, va a ver las células de su piel, sin microscopio.
Ahora, para ver cosas más pequeñas sí se necesita más, ¿verdad? Pero en principio las células en principio son microscópicas, la gran mayoría que hay. Se ocupa algo, un aparato con aumento para poderlas ver. Pero también hay dos factores que limitan el tamaño, como son la capacidad de absorber sustancias. Una célula muy grande no puede absorber sustancias, o sea, las células de absorción tienen que ser pequeñas. ¿Por qué? Porque hay una relación área-volumen. El área aumenta al cuadrado, pero el volumen aumenta al cubo. Entonces, un área de 27, ¿verdad? No, un área de 9 tiene un volumen de 27, para que tengan una idea. Entonces, por eso el tamaño depende de la función y esa relación área-volumen. Y en una célula de absorción no puede ser muy grande porque la relación área-volumen no le permite ser eficiente. Y también de la capacidad que tienen las sustancias para moverse en el interior y que el núcleo controle efectivamente lo que ocurre dentro de una célula. Por eso hablamos de la captación de nutrientes y de la capacidad funcional del núcleo como otros factores que afectan el tamaño. ¿Okay?